Muy buenos días, profe y compañeros. Mi nombre es Giselle Molina González del grado 9 C. Estudio en la institución educativa Roy Villalba, área Religión y Ética y Valores, dirigido al profesor Delio Escobar Caballero. Hoy voy a hablar sobre el taller número 4, pecados personales y sociales. Dios comprometió con su pueblo. Por esta entendida por el aprismo espiritual, esa alianza con Dios eterna y cuando se comprende de manera correcta, aporta muchos beneficios a los seres humanos y espirituales. Las consecuencias del pecado. El pecado siempre nos va a llevar a malas decisiones, como no seguir las reglas de Dios. Siempre tenemos que pensar antes de actuar. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado es llevar al sufrimiento, la tristeza, el dolor y al arrepentimiento, a no alcanzar nuestras metas y llevarnos al fracaso. Sobre cada una de las 4 consecuencias del pecado. Primero, el pecado cada día nos separa de Dios por no pensar las consecuencias que nos puede llevar esa acción. Segundo, el pecado siempre va a dañar una relación por la desconfianza que va a haber en uno con el otro. Tercero, el pecado siempre daña algo que el hombre construye, por lo que el deseo del pecado. 4. El pecado hace que la persona sufra lentamente porque de eso se alimenta el pecado, del sufrimiento y del dolor y del arrepentimiento. ¿Cuál es el estado del pecado del hombre? El más grande problema es que después de que un hombre pecó, queda en un estado de esclavitud al pecado. ¿Cuál es la solución para el pecado? La única solución es seguir a Dios, sus reglas, sus órdenes, para poder llegar al objetivo que es llegar a la meta y seguir a su palabra. El pecado original. El diablo y los demonios fueron creados por Dios, pero ellos mismos se hicieron malos porque ellos cometieron el gran pecado de rechazar a Dios. ¿Qué consecuencias tiene el pecado original para nosotros? Las consecuencias que tiene es que aquel que peca primero se transmite de generación, es algo que no tiene fin, que no lleva a nada bueno. Los otros pecados personales y sociales. Algunos pecados en particular construyen por su objeto mismo, agresión directo al prójimo. Estos pecados son sociales. Esos pecados son los que nos llevan a nada bueno, a construir un mundo mejor. Eso lleva de esperanza y juzgaciones. El perdón del pecado. El perdón del pecado tenemos que confesarnos con Dios, pedirle perdón por todos los pecados que cometimos. Muchas gracias.